Muy bien, buenas noches una vez más. Comenzamos con la clase de hoy. Antes que nada, agradecerles y felicitarlos por participar en este curso, Historia de la Iglesia. Hay compañeros y compañeras que manifestaron su ocupación en esta noche. No van a poder estar con nosotros en vivo, pero van a acceder a las clases grabadas. Esa es la otra facilidad que también tenemos en este curso, Historia de la Iglesia, que tienen acceso ilimitado para que puedan ver las grabaciones y también los materiales que al finalizar esta sesión voy a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Entonces comenzamos con la clase de hoy. Voy a compartir en pantalla. Aquí está. Muy bien, historia de la iglesia. Ok, vamos a estudiar, ¿no? Este es el tema del curso, historia de la iglesia. Manifestábamos que vamos a revisar la historia de la iglesia desde el siglo I hasta el siglo XVII, que es la época de la Reforma Protestante. En todo ese periodo vamos a revisar cuáles han sido los acontecimientos más importantes que han venido cuajando o formando el cristianismo que hoy en día tenemos. ¿Ok? El cristianismo que podemos conocer. El cristianismo tiene muchos rostros. Existen, por ejemplo, los cristianos evangélicos, los pentecostales, los presbiterianos, los anglicanos, los católicos, entre otras variantes. ¿Okay? El cristianismo tiene muchas vertientes, tiene muchos rostros, tiene muchas formas, pero todas estas formas responden a un contexto histórico. O sea, todo tiene un porqué. ¿Por qué sucedieron las cosas? ¿Cómo sucedieron las cosas? ¿Por qué existen diferentes ramas del cristianismo? Y por medio de este estudio vamos a poder revisar muchas de esas razones. Y independientemente vamos a quedarnos con los aspectos que nos favorecen dependiendo de nuestra congregación o denominación o confesión de fe que tengamos. ¿Ok? No se va a imponer una perspectiva particular, no se va a imponer o se va a exigir que todos vean de la misma forma, ¿no? Sino que cada uno va a tener la libertad de extraer lo que bien le suma a su fe. ¿Ok? Así que con estas premisas iniciamos ya nuestra primera sesión en el curso Historia de la Iglesia. ¿Ok? Primero que nada, la definición. Vamos a definir qué es la historia de la iglesia o cómo es que nosotros vamos a desarrollar esta tarea de investigar la historia de la iglesia. Dice así: estudiaremos la historia de la iglesia como un movimiento religioso que irrumpió en la escena de la historia universal en el siglo I. Esa va a ser nuestra óptica para estudiar historia de la iglesia. ¿Ok? Como un movimiento religioso que irrumpió en la escena de la historia universal en el siglo I. Para comprender este movimiento religioso, primero que tenemos que entender el mundo, el contexto histórico, geográfico y político en el que nació la iglesia. La iglesia del primer siglo tuvo contacto con las personas que pensaban de manera distinta a como pensamos nosotros. En ese tiempo antiguo, se hablaba también distinto, se concebía a la divinidad, a Dios de manera distinta, habían diferentes religiones, era un contexto particular y ese contexto es el que nosotros tenemos que conocer para entender el movimiento religioso conocido como iglesia o también conocido como cristianismo. ¿Ok? Y se desarrolló a lo largo del periodo de la historia de la humanidad hasta la actualidad. La iglesia, como movimiento religioso que nace en el siglo I, existe y se desarrolla hasta el día de hoy, actúa hasta el día de hoy, ha pasado por diferentes etapas históricas, ha sufrido persecuciones, también ha hecho considerables aportes a la humanidad, pero también ha hecho cosas que la humanidad se ha disgustado, ¿no? Y en cierto punto histórico incluso la religión cristiana hace una separación de la razón, ¿no? La fe se separa de la razón, de la filosofía y de la ciencia, y hay enemistad. Entonces, la iglesia cristiana ha experimentado
diversas situaciones a lo largo de su historia. Ha habido momentos en los que ha tenido su expansión, su desarrollo, momentos en el que ha disfrutado de una gran acogida en el mundo, pero también momentos en los que ha sido perseguido, en las que también se equivocó, la iglesia se ha equivocado en muchos aspectos y en diferentes etapas de la historia. Entonces, esos aspectos es lo que vamos a revisar en este curso. Nuestro estudio abarcará desde el siglo I, hasta el siglo XVII, ¿ok? En la época de la Reforma. Desde la Reforma hasta la actualidad ya es otra historia. Ya es una historia mucho más moderna, es una historia mucho más actual, ¿ok? Pero desde el siglo XVII hacia atrás, ahí hay etapas un poco oscuras, un poco desconocidas, un poco extrañas también, que vale la pena conocer. Es la etapa que incluso atrae más, creo yo, a muchos historiadores y a muchos biblistas. Prestar atención, por ejemplo, a los 3 primeros siglos de la iglesia, ¿no? A los padres apostólicos, a los obispos, a los primeros apologistas de aquella época. ¿Ok? Los elementos historiográficos con los que contamos actualmente para estudiar historia de la iglesia son: 1. Documentos producidos dentro de las comunidades cristianas. ¿Ok? La misma iglesia ha producido documentos oficiales y estos documentos nos pueden ayudar a entender ciertos aspectos de la historia de la iglesia. Por ejemplo, la doctrina o algunas prácticas litúrgicas como el bautismo, la cena del Señor o el ágape. ¿Ok? Por medio de los documentos oficiales de la iglesia podemos conocer esos aspectos históricos. Número 2, ligeros comentarios de parte de los paganos. A lo largo de la historia de la iglesia han habido historiadores, han habido filósofos que han opinado acerca de la iglesia. Han hecho ligeros comentarios en sus escritos, en sus historiografías y han mencionado ligeramente a la iglesia. También estos documentos de los paganos nos permiten conocer ciertos aspectos de la historia de la iglesia. ¿Ok? Número 3 son las huellas arqueológicas. También existen elementos arqueológicos. Por ejemplo, hoy en día, allá en Israel, se puede ir y se puede fotografiar lo que un día fue la casa del apóstol Pedro, ¿no? Se puede fotografiar también lo que se considera como la tumba del Señor. Se puede fotografiar muchos elementos que corroboran los eventos históricos relacionados a la iglesia. También existen catacumbas donde los cristianos estuvieron presos e hicieron dibujos, imágenes, ¿no? Estos elementos arqueológicos también favorecen para conocer un poco más y entender la vivencia de la iglesia en la actualidad. Y por último, otra fuente para conocer la historia de la iglesia es la tradición eclesial. ¿Okay? La iglesia tiene tradición oral, tradiciones que se comunican de generación en generación, pero que no necesariamente se escriben. Por ejemplo, ustedes probablemente han escuchado que el apóstol Pedro murió crucificado con la cabeza para abajo. Eso es una tradición eclesiástica, eso no está comprobado con ningún otro documento histórico. No lo escribieron los cristianos, ni lo escribieron los paganos, sino que la iglesia ha voceado ese hecho, ¿ok? Y ha transmitido de generación tras generación que el apóstol Pedro en la antigüedad murió siendo crucificado cabeza para abajo, ¿ok? También el martirio de Pablo también, ¿no? Entonces, incluso también la iglesia tiene como tradición la vida de María Magdalena, de quien había salido pues los espíritus inmundos, quien practicaba adulterio. Y así, la iglesia ha mantenido diversas tradiciones que no se pueden comprobar ni con documentos oficiales cristianos, ni con documentos de los paganos, ni con huellas arqueológicas. Solo es tradición eclesiástica. ¿Ok? Pero también es una fuente importante para conocer más acerca de la historia de la iglesia. Otra tradición eclesiástica es, por ejemplo, que Pedro fundó la iglesia en Roma, ¿no? Eso no está comprobado de ninguna otra forma, más que porque la iglesia así lo dice. ¿Ok? Vamos a ir viendo más detalladamente
estos aspectos, estas fuentes, ¿ok? Aquí voy a explicar algunas fuentes, voy a citar esas fuentes que nos van a ayudar a nosotros a conocer la historia de la iglesia. Número 1, decíamos que existen documentos producidos dentro de las comunidades cristianas, ¿ok? ¿Cuáles son esos documentos? Número 1 son los evangelios y las epístolas. Nuestra primera fuente para conocer la historia de la iglesia son los 4 evangelios y las epístolas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de los apóstoles. Esa es nuestra primera fuente para conocer la historia de la iglesia. Número 2 son los primeros tratados apologéticos. Escuchen, cuando los apóstoles mueren, le suceden sus discípulos, los obispos, quienes a la vez se convierten en apologetas. ¿Ok? Y estos apologetas que conocen la filosofía griega y escriben en griego, redactan documentos en defensa de la fe. Entre los apologistas antiguos, por ejemplo, está Ignacio de Antioquía, ¿no? Justino Mártir. También escribe Apología Tertuliano, ¿no? Los documentos de estos personajes también son otra fuente para comprender ciertos aspectos de la historia de la iglesia. ¿Okay? Y el más grande apologista, por supuesto, fue Justino Mártir, ¿no? Después está Clemente de Alejandría, ¿no? Clemente de Roma también. ¿Ok? Muy bien, la otra fuente escrita de parte de los cristianos son los manuales de discipulado y doctrina que la iglesia producía y que gracias a Dios ha sobrevivido hasta el día de hoy. Los más famosos del primer y segundo siglo son la Didaché y el Pastor de Hermas. Estos documentos hasta el día de hoy existen. Al finalizar esta sesión, yo les voy a enviar en el grupo de WhatsApp, por ejemplo, la Didaché, traducido para que lo puedan leer, cómo es que los antiguos cristianos tenían su manual de doctrina. ¿Ok? Estos materiales también son otra fuente importantísima para conocer la historia de la iglesia. ¿Ok? Y la cuarta fuente es la primera historia eclesiástica de Eusebio. Eusebio ya para el siglo III, ya cuando la iglesia o el cristianismo se oficializa como la religión principal del Imperio Romano. Aparece este personaje Eusebio de Cesarea, quien es el primer historiador de la iglesia, el primer historiador oficial de la iglesia en la antigüedad. ¿Ok? Este libro de Eusebio es otra fuente importantísima para conocer la historia de la iglesia. Eusebio va a narrar, por ejemplo, acerca de un hereje llamado Marción, ¿no? Y de los montanistas también, que son movimientos heréticos dentro de la iglesia. ¿Ok? También son fuentes importantísimas. Entonces, estos son los documentos producidos dentro de las comunidades cristianas. Son las fuentes principales para conocer la historia de la iglesia. Número 2 son los comentarios de parte de los no cristianos, o sea, de los paganos, de los que practicaban otra religión. Tenemos, por ejemplo, al gran historiador Tácito, el historiador romano. Tácito escribe en el tiempo del emperador Nerón, cuando se culpó a los cristianos de haber incendiado Roma y se originó una persecución y un asesinato masivo de los cristianos. Tácito escribe eso, que se le culpaba a los cristianos y se les quemaba como si fuera un espectáculo para que los romanos puedan ver cómo los cristianos son quemados, son asesinados por el emperador Nerón. ¿Ok? Entonces Tácito es otra fuente para conocer la historia de la iglesia. Flavio Josefo también hace un ligero comentario acerca de Cristo y de sus discípulos. Plinio el Joven también hace un comentario acerca de los cristianos, ¿no? A Plinio el Joven, por ejemplo, el emperador Trajano le envía para ajusticiar, para juzgar a un grupo de cristianos. Y Plinio el Joven narra en sus escritos y dice, estos cristianos, algunos niegan la fe de Cristo, maldicen y se van, los dejamos libres. Pero otros que no niegan la fe en Cristo, los matamos, ¿no? En resumen, o en síntesis, o en parafraseo, Plinio el Joven dice eso. Y en las siguientes sesiones vamos a ver
esa fuente de Plinio el Joven, ¿ok? Suetonio también es otro personaje que escribe acerca de los cristianos, se refiere a los cristianos. Entonces son fuentes no cristianas que nos ayudan a conocer la historia de la iglesia. Las huellas arqueológicas tenemos el arte cristiano. Cuando los cristianos eran perseguidos, ellos hacen sus reuniones, sus liturgias en cuevas y en catacumbas, ¿ok? Y en esos lugares ellos dejan imágenes, dejan dibujos. Por ejemplo, se han descubierto en muchas cuevas una imagen que en la siguiente diapositiva les voy a mostrar, ¿sí? También casas, iglesias. En los 3 primeros siglos de la historia de la iglesia no se construían templos cristianos. Los cultos o las reuniones cristianas se realizaban solo en casas. Casas mayormente de las personas adineradas, que tenían grandes casas con jardín, con piscina y todo eso. En esos lugares se realizaban las reuniones cristianas, o también llamado cultos. ¿Okay? Por eso se le llama casas iglesias. Ya para el siglo III hacia adelante recién se construyen templos cristianos. ¿Ok? Nacen también los monasterios, ya para el siglo III hacia adelante. Por último, tenemos la tradición eclesiástica, ¿no? Otra fuente que también mencionaba importantísimo para conocer la historia de la iglesia. Creencias que se han mantenido vivas dentro de la iglesia a pesar de no contar con una prueba. Por ejemplo, el apostolado de Pedro en Roma. La tradición eclesiástica nos dice que Pedro fundó la iglesia en Roma y Pedro fue el pastor o el obispo de la primera iglesia en Roma. Es una tradición eclesiástica. Incluso en estos tiempos se está investigando, se está cuestionando esta tradición y se está llegando a la conclusión de que Pedro no fundó la iglesia en Roma, de que los cristianos en Roma, ya para la época del catolicismo, afirman esta creencia para ganar autoridad sobre otras iglesias. Y así es como nace la iglesia católica romana. ¿Ok? Pero históricamente no se puede comprobar de que Pedro fue el fundador de la iglesia en Roma. Es más, muchos historiadores van a decir que los fundadores de la iglesia en Roma fueron cristianos que huyeron de Jerusalén y de Antioquía y del mundo mediterráneo y se fueron a Roma, o mercaderes de cualquier otro lugar que eran cristianos y fueron a Roma a hacer negocios y ahí plantaron la iglesia. Porque la iglesia en Roma nace entre la gente pobre, entre la gente comerciante, entre la gente, por así decirlo, la gente del vulgo, no en la clase alta. ¿Ok? Entonces, queda descartado que Pedro fundó la iglesia en Roma. ¿Ok? Desde ya creo que debemos descartar eso. Pedro no fundó la iglesia en Roma, fueron los cristianos peregrinos, los cristianos comerciantes y pobres que estaban en Roma por motivos de viaje. ¿Ok? Pero es una tradición eclesiástica, ¿no? La iglesia mantiene esa creencia. Las otras tradiciones son los martirios de Pedro y de Pablo. Históricamente no se sabe cómo murieron estos personajes, pero la tradición eclesiástica cuenta que fue de tal forma. Relatos sobre María Magdalena también, ya lo había mencionado, ¿no? Es otra tradición eclesiástica. Y aquí podemos ver mucho mejor con imágenes y con gráficos, ¿no? En documentos producidos dentro de las comunidades cristianas tenemos la Didache. Miren aquí la Didache, esta primera imagen representa la Didache, son los 12 apóstoles, ¿no? Esta podría decir es la portada que hoy en día se utiliza para comercializar este libro, la Didache. El de abajo es el más antiguo, es, creo, la imagen original del libro del pastor de Hermas. No vemos aquí a un pastor cargando su oveja en el hombro, ¿sí? Esta imagen representa al pastor de Hermas, el libro que también ayudó para consolidar la fe en los tiempos antiguos y que hoy en día es una fuente importantísima para conocer la historia. Aquí tenemos las imágenes de los historiadores, tenemos a Tácito, ¿no? El historiador romano, tenemos abajo a Flavio Josefo, ahí donde estoy señalando con el puntero, tenemos a Plinio el Joven y a Suetonio, ¿ok? Los historiadores que ya mencioné hace un momento, que no son cristianos, pero mencionan acerca de la iglesia.
Y aquí tenemos las imágenes, ¿no? El famoso pez, que es símbolo del cristianismo primitivo. En algunas cuevas se han descubierto este símbolo, ¿no? El pez. Y abajo dice ictus. ¿Ok? El ictus, que si mal no recuerdo, pueden buscarlo en internet para corroborar, ¿no? Significa Cristo, Hijo de Dios y Señor, o algo así, se puede traducir el ictus. ¿No? Esto se ha encontrado en catacumbas, se ha encontrado en cuevas, y es el símbolo del cristianismo primitivo. Y otro dato también, en la antigüedad, como estaba prohibido ser cristianos, hoy en día entre cristianos tenemos una forma particular de saludarnos, ¿no? Decimos, hola, Dios te bendiga. Siempre añadimos eso, Dios te bendiga, saludos hermanos, un gloria a Dios, un amén. Es nuestro lenguaje particular, pero en el siglo primero y siglo segundo estaba prohibido el lenguaje cristiano. Entonces el cristiano tenía que ocultar su fe. ¿Y cómo se saludaban los cristianos en la antigüedad entonces? Los cristianos caminaban, un cristiano con su pie dibujaba la mitad del pez, y el otro cristiano al que le pretendía saludar completaba la otra mitad del pez, y así se daban cuenta que eran cristianos. Ese era su saludo. Dibujaban con el pie en el suelo, por supuesto, no en el desierto, en la arena. O, un cristiano con su pie hacía la mitad de un pez, y el otro cristiano con el que se está saludando hacía la otra mitad del pez. Y ese era su saludo, para que la gente pues no los acuse como cristianos y no los lleven al martirio. ¿Ok? La segunda imagen es la casa de Pedro, ¿no? O lo que ha quedado de lo que era la casa de Pedro, ¿no? Es un lugar arqueológico, es un lugar donde hoy en día se puede ir a visitar allá en Israel. Lo segundo es otra pintura paleocristiana, ¿no? De un sujeto pretendiendo lavar los pies de, perdón, es de la mujer, ¿no? Que está lavando los pies del maestro. ¿Ok? Y por último, la tradición eclesiástica, ¿no? Esta imagen refleja eso, la tradición eclesiástica. Lo que la iglesia decía y se creía, se afirmaba como si fuera verdad. Estas son las fuentes, hermanos amados y amadas, son las fuentes con las que nosotros contamos hoy en día para estudiar la historia de la iglesia. Son las fuentes primarias, son las fuentes principales. ¿Ok? ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, comentario? Adelante, hermano Abner. No se le escucha, hermano. ¿Me escucha? Aló. Ahora sí se le escucha. Quisiera preguntar, profesor, con respecto, usted hablaba con respecto a la tradición. Uh-huh. ¿Cuál es el valor que se le da a la tradición? Porque muchos... Ok, se le cortó. Ajá. ¿Ahí me Parece que escucha? parece que se le fue la señal, hermano. Repita, por favor, la pregunta. Sí. Disculpen. Cuál es el valor que se le da a la tradición con respecto a los materiales escritos? Ok, muy buena pregunta. ¿Cuál es el valor? Antiguamente se le daba mucho valor a la tradición eclesiástica. Pero mire, estos últimos años, o estas últimas décadas, con el avance del pensamiento crítico o de cuestionar ciertas cosas, ya no se le considera tanto a la tradición eclesiástica. Es más, incluso los propios seminarios evangélicos desprestigian la tradición eclesiástica, porque la tradición eclesiástica, cuando decimos tradición eclesiástica, nos referimos a lo que dice la Iglesia Católica, ¿ok? La tradición eclesiástica pertenece solo a la Iglesia Católica. Ellos son los que han mantenido esa tradición, pero no se puede comprobar ni históricamente, ni bíblicamente, ni de ninguna otra fuente. Así que desde ya, para nosotros, como estudiantes,
no le demos mucho valor a la tradición eclesiástica, ¿ok? Vamos más a confiar en lo que se puede comprobar con los documentos escritos y con las huellas arqueológicas. Eso va a ser, eso tiene mucho más valor que la tradición eclesiástica, ¿ok? Así hermano. Sí, gracias. No le vamos a dar mucho valor a la tradición eclesiástica, pero en la antigüedad fue una de las fuentes, ¿no? Con la que se puede estudiar, pero hoy en día ya no tanto. Lo consideramos como un dato extra, ¿no? Un dato adicional, ¿ok? Pero no hay que darle mucho valor. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ya para continuar. Ok, lo que vimos hasta el momento fue una introducción, fueron las premisas, ¿sí? Fue un panorama, pero ahora vamos a entrar a lo que en sí es la historia, ¿ok? Empezamos entonces en esta primera sesión, vamos a ver los orígenes del cristianismo, cuyo subtítulo he puesto aquí, el cumplimiento del tiempo, siglo I, ¿ok? Vamos a ver los orígenes del cristianismo. A ver, según la tradición bíblica o la interpretación bíblica, Jesucristo se manifestó en el kairos de Dios, es decir, en el momento perfecto. Es lo que los cristianos afirman, que Jesucristo no vino en un tiempo dado al azar. Jesús vino en un tiempo perfecto, en un tiempo exacto, en el que el mundo estuvo predispuesto a recibir el mensaje cristiano. ¿Ok? O a dialogar con el mensaje cristiano. Eso vamos a ver en esta sesión. Los aspectos que favorecieron para el desarrollo del cristianismo fueron, hay tres aspectos. Número uno es tiempo mesiánico en el judaísmo. En el judaísmo, entre los judíos, se estaba viviendo un tiempo mesiánico. Es decir, ellos estaban anhelando como nunca antes la manifestación y la venida del Mesías. Entonces, en este fervor, en este deseo de que se manifieste el reino de Dios y se manifieste el Mesías, Jesús aparece. Por eso su mensaje mesiánico, el mensaje mesiánico de Jesús, llega a pegar en un grupo de gente conocido como los 12 apóstoles, después los 70, ¿sí? Y después va creciendo entre la comunidad judía, porque los primeros cristianos fueron judíos que esperaban y estaban viviendo en un tiempo mesiánico. Esto favoreció para que el cristianismo descienda, se asiente y comience a desarrollarse. El segundo aspecto que favoreció al nacimiento y al desarrollo del cristianismo fue la globalización del mundo antiguo. Carreteras romanas, miren, los romanos habían construido carreteras, vías que conectaban a todas las provincias del Imperio Romano. Más adelante vamos a ver un mapa donde se figura todo el mundo o todo el territorio que Roma había conquistado. Y todo ese mundo estaba unido. Y en ese mundo pertenecía también Judea, de donde sale Jesús y sale el mensaje cristiano. ¿Ok? Entonces había carreteras que unían. Y eso también fue un favor para los cristianos, porque por medio de esas carreteras, los cristianos caminaban y llevaban el mensaje de Jesús. Un idioma universal, el griego. El griego en el primer siglo fue como el inglés de nuestro tiempo, ¿no? Nosotros tenemos nuestro dialecto, el castellano aquí en Latinoamérica, pero si queremos alcanzar otros niveles en nuestra profesión u otro estatus social, debemos necesariamente aprender el inglés, porque el inglés es el idioma, pues, ¿no? de los negocios internacionales, de muchas cosas. En ese entonces era el griego, en el siglo I. Una persona podía mantener su lengua materna, pero si quería sobresalir, si quería, por ejemplo, escribir, ¿no? Un poeta, un historiador, tenía que aprender el griego y escribir en griego. ¿Ok? Ese era el idioma universal. Y esto también favoreció para que el cristianismo se expanda. Como todos procuraban hablar griego o saber leer griego, los cristianos escriben pues en griego, ¿no? Y los tratados de los cristianos llegan a la gente.
Otro aspecto que favoreció en cuanto a la globalización del mundo antiguo fue una biblioteca universal. En la antigüedad existía una biblioteca universal, una ciudad dedicada a la cultura, al pensamiento, a la filosofía, y en esa ciudad eh, van a llegar a conversar los cristianos con los judíos, con los griegos, los filósofos, y con todas las religiones de la antigüedad. Y esa ciudad es Alejandría, donde precisamente se construyó la gran, pues, no, biblioteca. A pesar del incendio que hubo de la Biblioteca de Alejandría, esa ciudad seguía siendo la cuna del pensamiento, porque después del incendio aún quedaban las asambleas, ¿no? Quedaban los libros que se podía consultar y se podía leer, y sobre todo era un foro para que dialoguen los cristianos, los judíos, los filósofos griegos, los paganos, ahí dialogaban todo. Y esto fue un favor también para los cristianos, tener un lugar donde presentar su fe o conversar con otro tipo de religión. ¿Okay? Y el otro aspecto es la paz romana. En la siguiente diapositiva voy a explicar un poco más de la paz romana. Lo otro fue el auge de la filosofía del logos, el motor inmóvil y el uno. Para el tiempo del cristianismo, o cuando inicia el cristianismo, los filósofos habían concebido doctrinas acerca del logos. El logos significa razón, ¿no? El motor inmóvil, que se refiere a un Dios que no interviene en la historia de la humanidad, pero que es trascendente, que existe en lo alto, diferente a los dioses griegos. Un Dios trascendente, un Dios que es santo, un Dios que está lejos de nosotros y de nuestra imaginación, ¿no? Y cuando vienen los cristianos van a decir, Dios es ese motor inmóvil que los filósofos están diciendo. O Dios es el uno, o Jesús es el logos. Por eso que en Juan 1:1 dice, en el principio era el logos, el verbo, porque el logos significa razón, significa verbo, palabra. ¿Ok? Este aspecto también vamos a desarrollar más adelante, pero vayan considerándolo. Estos tres aspectos, estimados compañeros y compañeras, favorecieron para que el cristianismo se asiente y se desarrolle. Por eso es que cuando interpretamos la Biblia decimos Cristo vino en el Kairos, en el tiempo perfecto. Todo esto estuvo aconteciendo en la antigüedad y Cristo vino en este momento perfecto para dejar su mensaje, y por esa razón el mensaje de Cristo floreció en el mundo antiguo. ¿Okay? Veamos esto con más detalles. Aquí está. Vamos a ver el mesianismo judío. ¿Cómo vivían los judíos su mesianismo? Ese anhelo de que venga el reino de Dios, y irrumpa el Mesías en su contexto. Vamos a ver. Solo hace un siglo antes del nacimiento de Jesús, Judea había logrado su independencia de los griegos, ¿no? Miren, antes que los romanos dominaran Judea, los griegos habían dominado esa tierra, ¿ok? Pero un siglo o 2 siglos antes de que Cristo nazca, los judíos habían logrado su independencia de los griegos por actuación de los macabeos. Antes que Cristo nazca, apareció un grupo llamado los macabeos, ¿sí? Una familia. Y los macabeos lucharon contra los griegos y liberaron al pueblo judío de esa opresión. Entonces, ese acto de liberación dio esperanza al pueblo judío y comenzaron a decir, el tiempo mesiánico ya está viniendo. Porque los macabeos están logrando victorias, están logrando hazañas y están redimiendo al pueblo de su opresión extranjera. ¿Okay? Incluso hay literatura que puede afirmar y decir que muchos judíos pensaron que uno de los macabeos era el Mesías. Vieron en los macabeos al Mesías que venía a redimir. ¿Okay? Y esto hizo pues que mucha gente en el judaísmo se interese por el mesianismo, esperen al Mesías, comiencen a leer las escrituras del Antiguo Testamento, los profetas, la ley, los salmos, y comiencen a interpretar y a orar diciendo ya que aparezca el Mesías y que venga el reino de Dios a redimirnos, a salvarnos. ¿Ok? Entonces los judíos pensaron que esa era la restauración de Israel, obviamente sabemos que no.
Y más abajo dice, sin embargo, en el año 63 antes de Cristo, Pompeyo, el general Pompeyo romano, tomó una vez más la región. O sea, después de que los macabeos hayan logrado su independencia, en el año 63 después de Cristo entra Pompeyo en escena, entra Roma ya, y Pompeyo va a Judea, lo conquista y lo anexa a Roma, al Imperio Romano. Desde ese momento, Judea, Jerusalén, Galilea, Samaria, van a pertenecer al Imperio Romano, al mundo romano. ¿Ok? Entonces, eso hizo que los judíos seguían esperando al Mesías que los libraría del yugo extranjero. Miren, viene Roma y los judíos nuevamente anhelan que venga el Mesías. Oran, interpretan las escrituras, que venga el Mesías. ¿Ok? Y ya está en el año 63 antes de Cristo, se acerca el tiempo de la venida de Cristo. Luego se levantó un grupo llamado los Zelotes, ¿ok? Cuyo líder fue Judas el Galileo. En Hechos capítulo 5, verso 37 se menciona a este Judas el Galileo. Fue el general Varo quien crucificó a 2000 judíos revoltosos. Miren, y esto ya es para el tiempo de Cristo. Se levanta un varón llamado Judas el Galileo. Y Judas el Galileo inicia una rebelión contra Roma. Agarra a muchos súbditos, a muchos seguidores, al estilo de Jesús, ¿no? Tiene seguidores y comienza a rebelarse contra Roma. Y a este grupo se les va a llamar los celotes, ¿ok? Los que quieren liberar al mundo judío del Imperio Romano. Y en ellos también los judíos lo vieron como un movimiento mesiánico. Y muchos judíos incluso confunden también a Judas el Galileo como el Mesías, el libertador, ¿sí? Entonces, era una temporada mesiánica. Cualquier hombre que se levantaba y comenzaba a pelear contra los romanos era un Mesías. Era el libertador del pueblo judío, del pueblo de Israel. El mundo judío vivía con una expectativa de que en cualquier momento iba a aparecer ese libertador y los iba a sacar del yugo de Roma, del látigo de Roma. ¿Ok? En ese contexto, dice así, los judíos anhelaban un Mesías libertador. Comenzaron a leer e interpretar las escrituras para tener esperanza. Las profecías y los salmos anunciaban la llegada del Mesías y del reino de Dios. ¿Okay? Entonces los judíos comienzan a esperar el movimiento mesiánico verdadero que los va a liberar definitivamente del yugo de Roma. No obstante, Jesús no cumplió el estándar de Mesías que anhelaban los judíos. ¿Ok? Pero sí la de un profeta de Dios. En Jesús, muchos judíos lo vieron más como un profeta, más que como Mesías. ¿Por qué? Porque los judíos esperaban un Mesías glorioso, un Mesías que los iba a liberar, no un Mesías que iba a morir en la cruz. ¿Okay? Por eso es que Jesús ven más a un profeta que un Mesías. Pero ese grupo de seguidores, iniciando con los 12 apóstoles, luego creciendo a mayor cantidad, sí vieron en Jesús como el Mesías, que no viene a liberarlo de la esclavitud de Roma, pero sí viene a liberarlos del pecado, de la pobreza, de la esclavitud a Satanás. Entonces Jesús viene a liberar en un aspecto más espiritual que físico. ¿Ok? Entonces Jesús irrumpe en la escena de la historia universal como un Mesías, un libertador. Pero los judíos no lo reciben así, no lo ven como tal. Fue un grupo de gente, un grupo de judíos al inicio pequeño, pero luego creció. Y ellos fueron los que aceptaron a Jesús como el Salvador y como Mesías. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna otra pregunta o comentario acerca del judaísmo en el que Jesús llegó? ¿O todo claro? Ok, todo claro, entonces no hay participación. Muy bien, continuamos. A ver, tengo un segundo. Ay. Ahora vamos a ver la globalización del mundo antiguo. Ok, ya vimos el aspecto judío, que estaban a la expectativa de un Mesías, pero vamos a ver también otro aspecto que favoreció el nacimiento del cristianismo, que es la globalización del mundo antiguo. Quiero que se fijen aquí, en el mapa. Toda esta parte amarilla
¿sí? Pertenece o pertenecía al Imperio Romano. Todo esto era el Imperio Romano, era inmenso, ¿ok? Era inmenso. A esto se le llama la cuenca mediterránea. Al centro está el mar Mediterráneo. Y alrededor del mar Mediterráneo, Roma había expandido su dominio, su imperio. Y miren, y cada ciudad, cada provincia estaba unida una con otro por medio de las carreteras romanas. Carreteras que eran una obra de arte de ingeniería. Carreteras perfectas donde pasaban caballos, soldados de a pie, pasaban carruajes, ¿no? Incluso habían exterminado todo tipo de delincuencia, no había mucho robo, no había mucha delincuencia en ese entonces. ¿Okay? A eso se refiere cuando hablamos de paz romana. No había piratas en este mar, no había delincuentes en el camino, y eso favoreció para que los cristianos vayan de pueblo en pueblo predicando su mensaje. ¿Ok? En este mundo romano fue donde se extendió el cristianismo en el primer siglo. Cuando hablamos de nacimiento del cristianismo nos referimos a esta zona donde estoy encerrando con rojo. Esto es Judea. Aquí nace el cristianismo oficialmente. Esto es Judea, luego se va al norte por Siria a Antioquía, ¿sí? Y ahí es donde ocurre Hechos capítulo 13, donde se narra que el Espíritu Santo habló a Pablo y a Bernabé y los saca para el mundo romano. Y Pablo ya pues empieza su viaje a Chipre, se va a Galacia, se va a Macedonia, ¿no? Su fin es llegar a Italia, ¿no? Donde está Roma, ¿ok? Luego regresa por aquí, por Creta, nuevamente a Chipre y regresa a Antioquía o a Jerusalén. Este era el mundo donde los primeros cristianos evangelizaron, ¿ok? Recuerden esto, el cristianismo nace en Jerusalén, luego va al norte y así se extiende por todo el mundo romano. Como este mundo estaba globalizado, el mundo romano estaba globalizado, les fue fácil a los cristianos llegar a mucha gente, ¿ok? Muy bien, continuamos entonces. Aquí está. Bien, vemos estos aspectos. Existió un idioma universal, el griego, aparte de los dialectos de cada pueblo. ¿Sí? Ya les había mencionado que la gente que quería sobresalir tenía que aprender el idioma griego, el idioma universal, el idioma oficial del imperio. ¿Okay? El idioma griego. Existían vías que unían a todas las provincias romanas, lo cual hacía más fácil el tránsito para el ejército romano, para los mercaderes y para los misioneros cristianos. ¿Okay? Esos caminos romanos, ¿no? Que mencionaba que eran una obra de arte, de ingeniería, eran perfectos, eran adecuados para que la gente camine de pueblo en pueblo por medio de estas vías romanas. ¿Ok? Ok, hermano, a ver, comprendo esa situación. El número 3, existía la paz romana. Y este es otro aspecto interesante. En el primer siglo existía la paz romana o la pax romana, como decían ellos. Es decir, los robos y asaltos eran escasos. Roma había logrado implantar una justicia en todo su imperio, que casi no había ladrones, que casi no había piratas, que casi no había asaltos. Por eso que la gente caminaba por esas vías romanas de pueblo a pueblo, sin preocuparse demasiado. ¿Okay? Y eso también favoreció para que los cristianos salgan a predicar en diferentes lugares. Previamente se había combatido los piratas del mar Mediterráneo, por lo que la gente podía navegar sin ningún problema. Y otro aspecto que favoreció también a los primeros misioneros, que se había combatido todos los piratas, ¿no? Antes de los romanos, el mar Mediterráneo estaba infestado de piratas. Uno salía con su mercadería desde Jerusalén, digamos, hasta Roma, y en el camino ya era robado, era asaltado por los piratas. Pero en el mundo romano, cuando los romanos conquistan, los romanos logran exterminar a los piratas. Y el mar Mediterráneo es libre, es seguro para que la gente pueda viajar. ¿Ok?
había una ciudad romana, perdón, había una unidad romana por medio de la sujeción y en algunos casos la adoración al emperador. Roma había logrado unidad en todo su imperio, como, no, como ningún otro imperio en la historia, honestamente. Roma había logrado una unidad a base de sujeción. Todos los pueblos debían sujetarse al emperador, debían pagar impuestos, debían rendir homenaje, honra. Cuando nacía el hijo del emperador, a ese acto de que el hijo del emperador nació, se le llamaba evangelio. ¿Por qué? Cuando nacía el hijo del emperador, el vocero iba de pueblo en pueblo anunciando las buenas noticias de que ha nacido el hijo del emperador, un nuevo rey para Roma. Y eso se llamaba evangelio. Los cristianos adoptan este término evangelio para anunciar que ha nacido el Salvador del mundo. O sea, un emperador universal. Cristo, van a decir. ¿Okay? O sea, los romanos habían logrado eso, que todo el mundo se sujete a ellos, al emperador. Incluso en algunas ocasiones, algunos emperadores obligaban a que se le adorasen como Dios, ¿no? El César, ave César, ¿no? Adorado sea César. Obligaban a que la gente los adorara en algunas ocasiones. Existió también en el mundo romano un sincretismo religioso. Sincretismo quiere decir una mezcla de diversas fe. Por ejemplo, un ejemplo de sincretismo es lo que ocurrió en Latinoamérica con la llegada de los españoles. Los españoles trajeron el catolicismo, pero la religión incaica era adorar al sol o a la Pachamama, ¿no? Entonces se mezclan las dos religiones. El cristianismo se mezcló con el culto andino y nacen diferentes tipos de religiones aquí en América, ¿no? Diferentes tipos de cristianismo. En la sierra, por ejemplo, cuando uno viaja a las zonas andinas, me refiero al caso de Perú, no sé cómo será en otros países, pero en el caso de Perú, cuando uno va a las zonas andinas, los que son católicos también hacen culto a la Pachamama cada cierto tiempo. Y también hacen culto al Inti Raymi, al sol. Entonces hubo una mezcla entre el cristianismo y la fe andina. Lo mismo pasaba en la antigüedad, en el siglo I. Había un sincretismo religioso. Se mezclaban las religiones, se confundían las religiones. ¿Ok? Pero también había tolerancia a diversas creencias. Por ejemplo, un judío podía tener como vecino a un adorador de Atenas. O sea, había un respeto. Si tú adorabas a Atenas y a tu vecino era un judío, no había ningún problema, se llevaban bien, porque había una tolerancia religiosa. También fue un favor para que los cristianos puedan expandir con su mensaje. O un adorador a dioses egipcios, ¿no? Serapis, por ejemplo, o de las religiones de misterio. En ese entonces apareció un movimiento conocido como la religión de los misterios. Ya habían abandonado la adoración a dioses como ídolos y comenzaron a adorar a un dios que nace de su imaginación, que no lo pueden ver, sino que lo pueden imaginar o lo pueden concebir en su mente o sentirlo también. Son religiones de misterio. Y estas cosas también favoreció para que el cristianismo llegue, se expanda en el primer siglo. ¿Ok? Recuerden, estamos viendo los orígenes del cristianismo y estamos viendo en qué mundo, tanto judío como romano, vino Jesús y plantó la iglesia y comenzó así la historia de la iglesia. ¿Ok? El impacto que tuvo el cristianismo en las comunidades judías fue esto, ¿no? Jesús es el Mesías, anunciaban ellos, pero la mayoría de los judíos lo rechazaron. ¿Ok? El impacto del cristianismo en las comunidades romanas fue lo siguiente: rescataron los valores y la dignidad de la vida. Los cristianos rescataron los valores y la dignidad de la vida. Eso vamos a ver en unos minutos. ¿Okay? Impacto del cristianismo en las comunidades griegas. Utilizaron la filosofía y el idioma griego para defender la fe cristiana. ¿Okay? De esta forma el cristianismo dialogó con el mundo judío, dialogó con el mundo romano y también con las comunidades griegas. Con los judíos hubo enemistad, ¿ok? Con los romanos también, cierta enemistad, ¿ok? Porque los cristianos rescataban valores que los romanos no creían. Pero con el mundo griego sí tuvo un buen diálogo
el cristianismo tuvo un hermoso diálogo con la filosofía griega. Fueron, ¿cómo le digo?, alianza para que el mensaje cristiano se expanda en el primer siglo. ¿Ok? Eso vamos a ir viendo con detalles más adelante. ¿Hasta aquí alguna pregunta o comentario para pasar a este aspecto de cómo impacta el cristianismo al mundo romano? Recuerden que si tienen dudas o preguntas, también pueden ir poniéndole en el chat, ¿sí? Quizás tienen ahí miedo de interrumpir, pueden escribir en el chat y yo con gusto lo voy a leer y lo voy a responder. ¿Okay? Pero si no hay dudas, preguntas, continuamos. Algo en el que el cristianismo afectó considerablemente al mundo romano fue en su lucha por la igualdad y la dignidad. ¿Ok? Y con estos aspectos ya vamos a ir terminando esta primera sesión. El cristianismo luchó por la igualdad y la dignidad de la vida de la siguiente forma. En el mundo grecorromano estaba permitido la esclavitud, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el cristianismo promovió la idea de libertad e igualdad. Véase el libro de Filemón. Si ustedes leen la carta de Filemón detenidamente, es una carta en favor a la libertad de los esclavos. La carta a Filemón lo escribe Pablo a Filemón y en esa carta le pide a Filemón que deje libre a Onésimo. Onésimo fue un esclavo de Filemón, un esclavo que le había robado a Filemón y había huido de su amo después de haberle robado. Y en su huida es capturado y termina en la misma prisión con Pablo. Y Pablo lo predica, lo gana para la fe cristiana, y luego Pablo lo envía nuevamente a Onésimo hasta Filemón. Y en esa carta, Pablo dice a Filemón, perdona a Onésimo. Y ya no lo recibas como un esclavo, sino como libre. ¿Sí? Entonces, el cristianismo promueve la idea de libertad de los esclavos, la igualdad. Incluso en la carta de Pablo a los romanos, dice, salúdenme al hermano Tercio o al hermano Cuarto, ¿no? En la antigüedad, los esclavos nacidos en la casa de su amo no tenían nombre. Simplemente se le llamaban el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto esclavo, el sexto esclavo, los que nacían. Ese era su nombre. Entonces Pablo le envía un saludo a un hermano que se llama el hermano Cuarto. ¿Ok? ¿Qué nos enseña esto? De que el cristianismo promueve la idea de libertad. Este hermano Cuarto, que era un esclavo, al leer su nombre en la carta de los romanos y a sentirse importante, va a promover esa dignidad de la vida, esa libertad. Entonces el cristianismo afecta de esa forma al mundo romano. El mundo romano tiene la idea de esclavizar a los que son supuestamente inferiores, pero el cristianismo viene y trae libertad e igualdad, porque todos son hechos a imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? Entonces, el cristianismo, dicen por ahí incluso muchos predicadores, el cristianismo puso de cabezas para abajo al mundo romano, lo cambió completamente, lo impactó la moral, impactó los valores romanos, las leyes romanas. ¿Ok? Vamos a seguir viendo. En el mundo grecorromano estaba permitido el infanticidio, es decir, estaba permitido y era una ley basada incluso en los filósofos de que si no te agradaba tu hijo o tu hija, en especial tu hija, tú tenías la libertad de exponerlo en el camino, fuera de tu casa, y que lo coman los perros o los animales o las aves del cielo, que lo coman y que muera. O sea, era una ley romana que permitía el infanticidio, asesinato de bebés. ¿Ok? Si se trataba del nacimiento de una mujer, ya que para los romanos el hombre o el varón tenía más valor que una mujer. O sea, si te nacía una hija, tú tenías el derecho, si quieres, de matarla, ¿no? Estaba permitido el infanticidio y era una ley romana. Ante esto, el cristianismo condenó dicho acto enseñando el derecho a la vida. Y vamos a ver algunas cartas que los cristianos escriben en contra de este acto de infanticidio. ¿Ok? Ahorita lo vamos a revisar. En el mundo grecorromano también estaba permitido el aborto.
en la antigüedad ya practicaban el aborto, ¿no? Es increíble, un aborto peligroso, no como en estos tiempos, era mucho más peligroso, ¿sí? Pero ya se practicaba. Se ha registrado que muchas mujeres perdían la vida en esta práctica tan complicada, ¿sí? Practicaban el aborto, asesinaban al bebé en el vientre. Sin embargo, el cristianismo condenó también este acto. Entonces, miren, cómo el mundo romano tenía ciertas prácticas eh, y el cristianismo va a combatirlas, las impacta, ¿ok? Las contradice. Y en el siglo III, Roma declara al cristianismo como la religión oficial del Estado, ¿no? A eso vamos a llegar más adelante. Y quiero que se fijen en esta carta, ¿no? Eh, un documento histórico escrita por un no cristiano, pero nos ayuda a entender el mundo romano, ¿sí? Miren, carta de Hilario de Alís, un soldado romano del año 1 antes de Cristo, justo un año antes de que Cristo aparezca en el mundo, un año antes que Cristo nazca, ¿ok? Hilario de Alís fue un soldado y él envía esta carta a su esposa. Y vamos a leer qué es lo que dice esta carta. Dice, has de saber que todavía estoy en Alejandría. Y no te preocupes si todos vuelven y yo sigo en la ciudad. Te pido y te ruego que cuides muy bien a nuestro hijo pequeño, y apenas reciba mi paga, te la enviaré. Si sucede que nace el bebé antes de que yo vuelva a casa, si es un niño, consérvalo. Si es una niña, expónla. Miren lo que está diciendo este soldado romano a su esposa. Si nuestro hijo nace antes que yo llegue, si es varón, consérvalo, pero si es niña, expónla. Exponer era eso, era sacar al bebé al camino o al campo y dejarlo a su suerte para que muera. Era asesinar a tu bebé y eso se practicaba en el mundo romano. ¿No? Y él concluye diciendo, me dijiste, no me olvides. ¿Cómo podría olvidarme? No te preocupes, por favor. Imagínense esta carta que parece entonces ser una carta romántica. Para nosotros que tenemos principios y valores ya cristianos, es aterrador leer esto, ¿no? Que un padre diga, si nace nuestro bebé y es mujer, mátala, ¿no? Es aterrador, pero ese era el mundo grecorromano, ¿no? Y contra eso el cristianismo comenzó a combatir. Y ahora vamos a ver una respuesta de parte de los cristianos a este acto. Vamos a ver el Tratado de Atenágoras, ¿no? Un creyente, incluso escritor del siglo II, en su capítulo 35 de su Apología, era un apologista, ¿no? Atenágoras dice lo siguiente, decimos que las mujeres que ingieren drogas para inducir un aborto cometen un asesinato y que deberán rendir cuentas ante Dios por el aborto, puesto que nosotros consideramos al feto en la matriz como un ser creado, y por eso un objeto digno de los cuidados de Dios. No exponemos, ¿no? La primera parte habla del aborto. Dice que el cristianismo condena el aborto, ¿okay? Que la mujer no debe ingerir drogas porque en la antigüedad hacían eso, ingerían drogas para asesinar al bebé en el vientre. Y Atenágoras, este apologista, afirma y dice que el feto ya es creación de Dios y tiene vida, ¿no? Y que tiene valor incluso desde el vientre. Y por esa razón no se le debe matar, no se le debe asesinar. Este era el concepto que tenían los cristianos frente al aborto que practicaban en el mundo romano. Luego Atenágoras concluye diciendo, no exponemos a los recién nacidos. O sea, nosotros, dice Atenágoras, nosotros los cristianos no matamos a los bebés, sea hombre, sea mujer, no los sacamos al camino o al campo para que muera. No matamos, no exponemos a los recién nacidos. Y aquellos que lo hacen, dice así, y aquellos que lo hacen, les imputa el cargo de asesinato. ¿Ok? O sea, todos los que practican el exponer a sus bebés se le imputa el cargo de asesinato. Entonces, contra estas prácticas, el cristianismo combate. ¿Ok? Muy bien, hasta aquí alguna pregunta, comentario o reflexión o aporte que tenga.
Freddy, sí, una duda. Tenía algo que comentaste que los valores cristianos hicieron, o sea, había un choque cultural, ¿no? Entre lo cristiano con la cultura romana. ¿Cuáles eran esos tipos de conflictos? De repente quisiera saber. Ok, muy bien. ¿Qué conflictos generaron? ¿No? Eh, los romanos, por supuesto, como el cristianismo era algo nuevo, lo rechazaron. Inmediatamente sintieron rechazo al cristianismo. Los romanos aborrecieron al cristianismo, se burlaban de los cristianos. ¿Ok? O sea, ese fue el conflicto que hubo inicialmente. Inicialmente, luego cuando Roma se vuelve cristiano, ya aceptan todos estos valores, incluso llegan a exagerar. Para la época medieval nace incluso la superstición, ¿no? En base a estos valores que los cristianos inicialmente enseñaban. ¿Ok? Pero al principio hubo conflicto, ¿sí? Los romanos rechazaron. Y esa es una de las razones por las que los romanos persiguen a los cristianos y asesinan a los cristianos, porque ellos van en contra de esos valores. Okay. Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta o comentario? A ver, adelante, hermana Betsabe. Hermano Freddy, disculpe, con respecto con respecto a lo que mencionó sobre que era permitido, ¿no? O era considerado, de alguna manera inferior la mujer, ¿no? El bebé, del sexo femenino. Eso era, una idea muy arrastrada de los romanos, era por el hecho de que los varones de alguna manera iban a completar su número de, de soldados, tal vez. Exacto, buena pregunta, hermana. Y sí, la respuesta es eso. Los romanos valoraban más a los varones porque ellos podían servir en las filas militares. Para los romanos era importante conquistar, expandir su territorio. Entonces ellos establecen leyes para favorecer más a los hombres, ¿no? Que nazcan los hombres. Pero desde ya hay otras razones también. Las mujeres eran considerados como propiedad del varón, eran considerados como objeto del varón. No los consideraban como una persona o un ciudadano, sino como una pertenencia. En otras palabras, había machismo, había mucho machismo en ese entonces, tanto de parte de los romanos como del mundo judío, ¿no? A las mujeres no les era permitido estudiar, las mujeres no tenían opinión, las mujeres, en otras palabras, no tenían pues un valor o una dignidad, ¿no? El cristianismo le da dignidad a la mujer en esa época. Incluso existen líderes que fueron mujeres en la antigüedad, ¿sí? Mártires que fueron mujeres. Entonces, por esa razón también que en el cristianismo más habían mujeres que varones, porque las mujeres encontraban un valor y una dignidad en el movimiento cristiano, cosa que no lo encontraban en su ciudad, en Roma. Okay, así que esas serían las razones, hermanas, ¿no? Número uno, por los soldados, y número dos, porque la mujer prácticamente no tenía valor en ese entonces. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Sí. Muy bien, hermanos. A ver, parece que alguien va a participar. ¿Ha encendido ese micrófono?
Muy bien. No hay más preguntas, ¿verdad? Ok, continuamos entonces. Con esto concluimos, hermanos. Esto es el último punto ya, el último aspecto. A ver, apaguen su micrófono, por favor. La cultura helenista, ¿no? La cultura griega. ¿Cómo dialogó el cristianismo con la cultura griega, la cultura helenista? En el mundo grecorromano se promovía la adoración de un panteón de dioses, ya sean estos griegos, romanos, egipcios o cualquier otro dios, ¿no? El mundo romano promovía la adoración de diversas dioses. Sin embargo, los cristianos y también judíos se rehusaban a este tipo de adoración. Por tal razón, los cristianos eran acusados como ateos o ignorantes. Miren, algo curioso, ¿no? A los cristianos en el primer y segundo siglo se les consideraba ateos por no creer en los dioses griegos o en los dioses romanos, ¿ok? Y también los eran considerados como ignorantes porque adoraban a un dios invisible. Pero ahora, para defenderse ante las acusaciones, los cristianos tomaron ciertos elementos de la cultura helénica, o sea, de la cultura griega. Por ejemplo, ya antes de la manifestación de Jesucristo, los filósofos griegos habían realizado severas críticas a los dioses, ¿no? Los filósofos griegos ya habían hecho crítica a los dioses de la cultura griega, ¿no? A Zeus, entre otros dioses del panteón griego, que no representaban para nada la verdadera divinidad, ¿no? Entonces, los cristianos se apoyan a esto, se apoyan en los filósofos griegos. ¿Okay? Además, habían concebido la idea de un motor inmóvil, del uno y el logos, ¿no? Habían concebido en su filosofía de que existe un dios superior a los dioses griegos y que este dios se encuentra en lo trascendente, allá arriba, que no interviene para nada en la historia de la humanidad porque no puede, pues como es un dios trascendente, un dios superior, no puede intervenir en la historia de la humanidad. ¿Okay? Eso es el motor inmóvil, ¿no? El uno también, ¿no? La divinidad, el Dios allá inconcebible, ¿no? En Hechos 17 aparece como el Dios invisible, ¿no? O el Dios desconocido, ¿no? Los griegos ya estaban concibiendo la imagen de un Dios que no tiene imagen, que no tiene apariencia, que no se puede representar en un ídolo. Ya los griegos lo habían concebido mucho antes que los cristianos. Los cristianos se apoyan en los griegos para predicar acerca de ese Dios no conocido. Por eso que Pablo dice, ¿no? A ese Dios que ustedes no conocen, a ese Dios vengo yo y les presento. ¿Okay? Los griegos también habían desarrollado la filosofía del logos. O sea, decían, como Dios es un motor inmóvil, como Dios no se puede manifestar e intervenir en la historia de la humanidad, ha determinado a la razón, al logos, ¿no? Algo universal que él sí se revela a la humanidad. Y por medio de este logos, el hombre puede entender a la divinidad. Y cuando vienen los cristianos, afirman que ese logos es Jesucristo. Jesucristo es la razón, el logos, el verbo de Dios. Y por medio de este verbo, por medio de este logos, la humanidad puede conocer al Padre, a Dios. ¿Ok? Por eso que Juan utiliza este término. En el principio era el logos, era el verbo. El verbo era con Dios y el verbo era Dios. Esta carta está yendo para los griegos. Los griegos van a leer y van a decir, Jesucristo es el logos que los filósofos ya estaban anunciando. ¿Ok? Entonces, hubo un diálogo perfecto entre el cristianismo y la filosofía griega, y la cultura griega, podríamos decir. Dichas ideas fueron tomadas y utilizadas por los cristianos. Además, los cristianos utilizaron el idioma griego para redactar sus libros sagrados. ¿Ok? Y de aquí ya se va a desprender lo que va a ser la segunda clase. En la segunda clase vamos a revisar cuáles eran los materiales escritos que utilizaban los cristianos. Tanto el Antiguo Testamento como las primeras cartas, la Didaje, el pastor de Hermas, ¿no? Y así vamos a ir entrando a los tratados de los apologistas y vamos a llegar al tercer siglo de esa forma. ¿Ok? Muy bien, estimados hermanos y hermanas, hemos concluido la primera sesión. Recuerde que para que este curso
sea muy efectivo, se les va a pedir que puedan también participar en las lecturas que les voy a enviar. Si desean, también pueden revisar la grabación una vez más. Y también está permitido que puedan interactuar por el grupo de WhatsApp. Tenemos 2 grupos de WhatsApp. El primer grupo, todos pueden comentar, participar, preguntar, dialogar. ¿Ok? En el segundo grupo es solo para mandar información relevante. Mientras dura el curso, ya después del curso podemos salirnos de esos grupos. ¿Ok? Entonces, tenemos estos días de la semana, tenemos incluso el fin de semana para que puedan revisar los materiales bibliográficos, puedan hacer sus preguntas, hacer sus dudas en el grupo de WhatsApp. ¿Ok? A ver, la hermana Besabe tiene una pregunta. Ya. Los judíos, antes de Cristo, ya habían redactado en hebreo. El hebreo es el idioma de los judíos, el idioma bandera de los judíos. Sin embargo, los cristianos redactan en griego. El griego es después del hebreo. Primero redactan en hebreo, pero eso redactan en el Antiguo Testamento nada más. Los cristianos redactan en griego el Nuevo Testamento. ¿Okay? Los cristianos no escriben en hebreo, para nada. No existe ningún material cristiano original o antiguo que esté en hebreo. Todo fue en griego. Y si escribieron en hebreo habrá sido poco, brevísimo. Y, por supuesto, han desaparecido, no existen. Más escribieron en griego. ¿Okay? En cambio, los judíos en el Antiguo Testamento sí, escribieron en hebreo. ¿Okay? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o duda o comentario que quieran realizar? Yo tengo un comentario. Justamente hablando respecto de cómo el cristianismo da ese valor, ¿no? al derecho humano, a las personas, ¿no? Y incluso dando libertad a los esclavos. Algo que incluso yo también lo he estado estudiando ahí, de repente cómo el cristianismo surge desde la Edad Media y hace que de repente haga un cambio con el Imperio Romano, que a partir desde que llega la Iglesia o de que se establece el cristianismo, el Imperio Romano se destabiliza, ¿no? O sea, se rompe totalmente. Y algo que me pareció interesante, o sea, vamos con la base de que el ser cristiano es algo positivo, ¿no? Es algo que es bueno, ¿no? Que venimos de las enseñanzas de Cristo, ¿no? Y la verdad que mientras que yo iba leyendo más de esto, el cristianismo cambia. ¿Por qué? Porque como que denominan a un ser, ¿no? Y ahí sale el Papa, pues, ¿no? Y ahí surge el Papa. Es algo que me llamó mucho la atención y que luego o sea, se supondría, ¿no? Que se da el derecho a la libertad, ¿no? A los valores, pero ahora todos dependemos del Papa, ¿no? Porque se le denomina como el vicario de Cristo, ¿no? El que puede atar y desatar en la tierra. Entonces es algo interesante que a mí me ha llamado la atención de este tema del cristianismo, y es parte también porque vine acá a querer profundizar este tema del tema de cómo la iglesia, ¿no? El cristianismo impacta bastante en el Imperio Romano, en la Edad Media. Y es algo que me gustaría profundizar bastante, pues, ¿no? Excelente. Excelente, hermano, gracias por el comentario, por el aporte. Y sí, esos aspectos precisamente vamos a revisar en las siguientes clases, ¿no? De cómo el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano y se le da mucho valor a la Iglesia en Roma y también al Papa, ¿no? Y ese fue un tremendo error que llevó pues a la quiebra al mismo Imperio Romano. Y ahí nacen las supersticiones, ¿no? Cuando
cuando la gente se guía más por supersticiones que por la razón, viene pues el fracaso, viene la crisis. ¿Ok? En la iglesia romana se abandona el uso de la razón, se abandona el pensamiento crítico, la filosofía, incluso matan a los filósofos, matan a los científicos, y ese fue un error, y ahí es que nace el oscurantismo y la Edad Media, con muchas supersticiones, con mucho mal, ¿ok? Matan al gato porque piensan que el gato es del diablo, ¿no? La mujer que está soltera por mucho tiempo la consideran como una bruja, la queman, ¿no? Si le caías mal a tu vecino y te acusaba como bruja o como hereje, la iglesia te quemaba, ¿ok? A esa superstición y a ese error llegó la iglesia. Por eso es que hoy en día la ciencia está como que resentida o lejos de la religión por esos errores que ha cometido la iglesia católica, que es parte de nuestra historia también. Nosotros somos cristianos, ¿no? Si bien es cierto somos evangélicos, pero parte de la historia de la iglesia católica también es nuestra historia, ¿ok? Porque somos vertientes, somos ramas del cristianismo. Y lo que han hecho la Iglesia Católica también nos afecta a nosotros. Lo que pasa o lo que pasó en la Iglesia Católica también repercute en nosotros los evangélicos. ¿Ok? Y esos detalles vamos a ir viendo conforme se va desarrollando la historia de la Iglesia en las primeras clases. ¿Ok? Muy bien. Entonces, algo que va a reforzar muchísimo su aprendizaje son los materiales que les voy a enviar al terminar esta sesión, ¿sí? Y las preguntas, las interacciones y todo ello. Y nos vemos nuevamente en la siguiente clase, el siguiente viernes. ¿Ok? Muy bien, hermanos. Cuídense mucho entonces. Los estimo mucho. Bendiciones. Muchas gracias, bendiciones a todos. Muy buena clase. Bendiciones. Gracias. Hasta Ok. luego. Hasta luego, hasta luego. Chao, chao. Bendiciones, hermano.